Imagina esta escena. Has sido contratado por una empresa privada para talar varios árboles antiguos que representan un peligro por su estado de deterioro. Todo parece un trabajo rutinario, hasta que al terminar de cortar uno de los enormes robles, notas una extraña cavidad en el tronco. Hay un trozo de madera podrida cubriendo el interior. Lo retiras con las manos. Y entonces llega el horror. Dentro del árbol hay una persona. Un hallazgo tan inesperado como real, que en 2007 conmocionó a todo un condado. Crímenes imperfectos. Oh my God! Jesus Christ, there's a body in there! Call the police! El invierno había llegado temprano al sur de Virginia Occidental. Durante la madrugada del 12 de diciembre de 2007, una fina capa de escarcha cubría las carreteras secundarias del condado de Mercer. La temperatura apenas superaba los 4 grados y una niebla ligera permanecía atrapada entre los árboles de las montañas Apalaches. En una zona forestal ubicada a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Bluefield, una cuadrilla de trabajadores se preparaba para iniciar una jornada rutinaria de tala. El terreno pertenecía a una empresa privada dedicada a la extracción de madera. Durante varias semanas, los trabajadores habían retirado árboles enfermos, troncos dañados por tormentas y ejemplares que representaban un peligro para los caminos utilizados por los vehículos pesados. Aquella mañana, uno de los árboles señalados para ser retirado era un roble de enormes proporciones. El tronco medía más de 1,5 metros de diámetro. Sus ramas más altas habían desaparecido años atrás, probablemente destruidas por un rayo, pero la parte inferior todavía permanecía en pie. Los trabajadores calcularon que el árbol podía tener más de 200 años. A simple vista parecía sólido. Sin embargo, nadie sabía que su interior ocultaba algo que llevaba décadas protegido de la luz. Habíamos revisado el árbol desde afuera. Tenía algunas marcas de humedad y una parte de la corteza estaba levantada, pero eso es bastante común en árboles viejos. No vimos nada que nos hiciera pensar que estaba completamente hueco. Mark Bennett, de 39 años, era uno de los trabajadores con mayor experiencia de la cuadrilla. Había trabajado en la industria maderera desde los 18 años y estaba acostumbrado a encontrar nidos, pequeños animales, ramas podridas e incluso herramientas abandonadas dentro de troncos huecos. Aquella mañana trabajaba junto a Samuel Hayes, un operador de maquinaria de 46 años. Uno de los trabajadores llevaba una pequeña cámara corporal sujeta al pecho. No era equipo policial. La empresa había comenzado a utilizarlas meses antes para documentar accidentes, inspecciones y procedimientos de tala en terrenos complicados. Gracias a esa cámara, los minutos anteriores al descubrimiento quedaron registrados. A las 9:17 de la mañana, la motosierra comenzó a cortar la base del roble. El sonido del motor se extendió por el bosque. Cuando el corte principal estuvo listo, utilizaron cuñas y cables de seguridad para controlar la dirección de la caída. El árbol descendió lentamente. Primero se escuchó el crujido de las fibras internas. Después, el golpe. El enorme tronco cayó sobre un área despejada, levantando hojas, polvo y pequeños fragmentos de madera. Todo parecía haber salido según lo previsto. Pero al aproximarse al extremo inferior del árbol, Samuel observó algo extraño. La motosierra no había atravesado una estructura completamente sólida. En una de las secciones, la cadena había cortado prácticamente en el vacío. Cuando el árbol cayó, nos acercamos para revisar el corte. Fue entonces cuando vi que el centro estaba oscuro. Con la mano saqué un poco de madera. La madera se deshizo. Le dije a Mark, ven a mirar esto. Toda esta parte está podrida. La grabación muestra a Mark terminando de cortar el enorme tronco. Durante los primeros segundos, tanto él como Samuel creen que se trata de una cavidad natural formada con el paso del tiempo.
El interior del roble estaba cubierto por madera húmeda, fibras oscuras y restos vegetales compactados. Mark apaga la motosierra y la deja sobre el suelo. Con curiosidad comienza a retirar con las manos algunos fragmentos de madera que habían quedado sueltos tras el corte. La madera se desprende con facilidad, dejando al descubierto una cavidad que se adentraba varios centímetros en el tronco. De pronto, algo llama su atención. Entre las fibras húmedas asoma una forma extraña que no parecía pertenecer al árbol. Al acercarse, ambos distinguen lo que parecía ser una cabeza humana completamente reseca, con la piel oscurecida y adherida al hueso, conservada de una manera difícil de explicar. Por unos segundos permanecen inmóviles, incapaces de comprender lo que están viendo. Aquello no era una formación natural. Dentro del tronco había algo que llevaba allí muchísimo tiempo. A las 9:26 de la mañana, la cuadrilla llamó al número de emergencias del condado de Mercer. El primer reporte fue confuso. El operador recibió información sobre un posible cuerpo encontrado dentro de un árbol. Al principio se consideró que los trabajadores podían haber descubierto restos óseos en el suelo, atrapados debajo del tronco durante la caída. Sin embargo, cuando la primera patrulla llegó al lugar, comprendió que aquello era completamente distinto. Nos encontramos con un árbol de dimensiones enormes. Los trabajadores señalaban una abertura en la base. Desde afuera se alcanzaba a ver una parte de lo que parecía una cabeza humana. No estaba debajo del árbol, estaba dentro del tronco. El sargento David Miller ordenó acordonar la zona. Ningún trabajador podía abandonar el lugar sin antes entregar sus datos. Las herramientas fueron apartadas y la motosierra quedó asegurada para determinar si el corte había dañado los restos. La grabación de la cámara corporal fue revisada en el mismo bosque. Las imágenes confirmaban que los trabajadores no habían colocado ningún objeto dentro del árbol y que el hallazgo había ocurrido de manera accidental. A las 11:05 de la mañana llegó el equipo forense del estado. La doctora Elena Vance, antropóloga forense, fue una de las primeras especialistas en examinar la abertura. Su preocupación principal era que el cuerpo pudiera desintegrarse al ser retirado. El interior del tronco parecía haber funcionado como una cápsula natural. La cavidad estaba protegida por varias capas de madera compacta. Solo una pequeña abertura comunicaba el interior con el exterior, lo que reducía la exposición directa al viento, a los animales y a los cambios bruscos de temperatura. Desde el primer momento supimos que no podíamos extraer los restos como en una escena convencional. Había raíces atravesando parte de las prendas y secciones del cuerpo estaban adheridas a la superficie interna del árbol. Cualquier movimiento incorrecto podía destruir información importante. La extracción comenzó después del mediodía. Los especialistas decidieron cortar una sección completa del tronco, manteniendo intacta la cavidad. Durante más de 4 horas, los trabajadores forestales, ahora dirigidos por el equipo forense, realizaron cortes alrededor de la zona afectada. Al caer la tarde, un bloque de madera de casi 2 metros de largo fue separado del resto del árbol. Los restos permanecían dentro. El bloque fue cubierto con una estructura protectora y trasladado en un camión hacia un laboratorio forense en Charleston. Para entonces, los primeros rumores ya circulaban en Bluefield. Algunos trabajadores habían llamado a sus familiares. Un conductor aseguró haber visto vehículos policiales entrando en la zona. Antes de que terminara el día, una estación de radio local informó que las autoridades investigaban el hallazgo de posibles restos humanos dentro de un árbol centenario. Sin embargo, la pregunta principal todavía no tenía respuesta. ¿Cómo había llegado una persona al interior de un árbol? Durante las primeras 48 horas, los investigadores trabajaron bajo la posibilidad de que se tratara de un caso relativamente reciente. Se revisaron desapariciones ocurridas durante los últimos 20 años en los condados de Mercer, McDowell y Wyoming. También se comparó el hallazgo con expedientes de excursionistas, cazadores y trabajadores forestales desaparecidos. Ningún caso coincidía. La ropa encontrada junto al cuerpo parecía mucho más antigua. La víctima llevaba una camisa de lana, tirantes de cuero, pantalones gruesos de trabajo y botas con clavos metálicos en las suelas. No se encontró reloj, no había billetera, tampoco documentos de identidad. En uno de los bolsillos apareció un pequeño objeto metálico cubierto de corrosión. Inicialmente se creyó que podía ser una moneda, pero el deterioro impedía reconocer sus detalles.
En el bolsillo interior de la camisa se hallaron restos de papel completamente adheridos a la tela. Los peritos intentaron separarlos, pero las primeras pruebas no permitieron recuperar ninguna palabra legible. La ropa nos indicaba que no estábamos frente a una desaparición reciente. El problema era determinar cuánto tiempo había pasado. Podían ser 30 años, 50 o incluso más. No teníamos una identificación, no teníamos pertenencias claras y tampoco sabíamos si aquella persona había muerto dentro del árbol o si había sido colocada allí. El examen del cuerpo reveló que se trataba de un hombre adulto. Su edad al momento de la muerte fue estimada inicialmente entre 40 y 55 años. Medía aproximadamente 1,70 m. Presentaba desgaste severo en las articulaciones de los hombros, las manos y la columna vertebral. Lesiones compatibles con años de trabajo físico. Varias piezas dentales habían desaparecido en vida. En la mandíbula superior se conservaba una reparación dental antigua realizada con una aleación metálica que dejó de utilizarse de forma generalizada a mediados del siglo XX. El cráneo no presentaba una fractura evidente. Tampoco se observaron marcas claras producidas por proyectiles. Sin embargo, la posición del cuerpo generaba nuevas dudas. El hombre no estaba acostado. Había sido encontrado parcialmente sentado, con las piernas flexionadas y la espalda apoyada contra la pared interna del tronco. Esa posición llevó a los investigadores a considerar una posibilidad perturbadora. Quizá aquel hombre había entrado vivo. La postura era inusual. No podíamos afirmar que hubiese quedado atrapado, pero tampoco parecía un cuerpo colocado de manera ordenada. Había indicios de movimiento dentro de un espacio muy reducido. La posición de la mano derecha era especialmente difícil de explicar. Durante los días siguientes se tomaron muestras de hueso, tejidos deshidratados, madera y fibras textiles. La datación exacta no podía obtenerse de inmediato. Los especialistas realizaron primero una estimación basada en la ropa, las reparaciones dentales y el crecimiento interno del árbol. Los anillos formados alrededor de la cavidad demostraban que el roble había continuado creciendo después de que el cuerpo ingresara en su interior. Eso significaba que el tronco no había sido abierto recientemente. A finales de diciembre, una pequeña muestra ósea fue enviada a un laboratorio universitario especializado en datación por radiocarbono. Mientras se esperaba el resultado, los detectives revisaron archivos antiguos. El problema era que los registros de personas desaparecidas anteriores a 1960 estaban incompletos. Muchos reportes nunca habían sido digitalizados. Otros se habían perdido en incendios, inundaciones o traslados de oficinas. Los investigadores revisaron periódicos antiguos, informes de accidentes forestales y registros de empresas madereras. Encontraron referencias a trabajadores lesionados, hombres que abandonaron sus hogares y accidentes en los que nunca se recuperaron todos los cuerpos, pero ninguno coincidía de forma concluyente. El 28 de diciembre de 2007, los primeros detalles oficiales fueron entregados a la prensa. Las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a un hombre y que podían llevar varias décadas dentro del árbol. La historia apareció en la portada de 2 periódicos regionales. Los titulares hablaban del hombre del roble y del secreto del bosque de Mercer. En pocos días, estaciones de televisión de otros estados enviaron reporteros a Bluefield. La imagen del enorme tronco cubierto por lonas se difundió en noticieros, páginas de internet y foros dedicados a misterios sin resolver. Algunas personas afirmaban que se trataba de un fugitivo, otras hablaban de un asesinato relacionado con antiguas disputas entre compañías madereras. También aparecieron historias sobre contrabandistas, cazadores ilegales y hombres desaparecidos durante la Gran Depresión. La mayoría de esas versiones no tenía fundamento, pero la atención pública produjo algo que la investigación todavía no había conseguido. Decenas de familias comenzaron a llamar a la oficina del sheriff. Recibíamos llamadas de personas que aseguraban tener un abuelo o un tío desaparecido en los Apalaches. Cada familia veía una parte de su propia historia en aquel hallazgo. El problema era que casi nadie conservaba documentos, registros dentales o muestras que permitieran comprobarlo.